la Virgen que se casó con un millonario en silla de ruedas, y él se levantó por ella. La iglesia del pueblo parecía dormida aquella tarde, envuelta en un silencio que pesaba más que los rumores. Nadie esperaba una boda, y menos entre ellos dos, la muchacha de mirada pura y el millonario que apenas podía mover las manos. Los vecinos se asomaban por las ventanas, murmurando con una mezcla de burla y curiosidad. Ella avanzó sola por el pasillo, sin flores ni música, solo con el sonido de sus propios pasos. Él la esperaba en su silla, inmóvil, con los ojos brillando de una emoción que nadie entendía. Cuando sus manos se tocaron, un temblor minúsculo recorrió el aire, como si algo invisible despertara después de un largo sueño. Dicen que fue un matrimonio sin amor, un pacto por conveniencia, una promesa vacía, pero lo que nadie vio fue el instante en que ella, al colocarle el anillo, no pedía riqueza ni fama, solo un milagro, y algo en el fondo del alma de aquel hombre roto respondió. Las campanas sonaron sin fuerza, como un eco cansado, pero su mirada ya no era la de un inválido. Era la de alguien que, por primera vez, sentía vida en las venas. Esa noche, el pueblo no habló de otra cosa. En las calles, las vecinas repetían entre risas: «Se casó con él por el dinero, seguro». Los hombres en la cantina apostaban cuánto duraría el matrimonio, pero ella no escuchaba. Sentada junto a su nueva cama, le sirvió una taza de té y le habló del futuro con una serenidad desconcertante. Él no respondió, pero sus ojos la siguieron cuando se levantó a apagar la lámpara. El silencio entre ambos no era vacío. Era el comienzo de algo que ni siquiera ellos sabían nombrar. Dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Tú también crees que el amor puede obrar milagros? Si sí, dale me gusta a este video y suscríbete, porque lo que estás por escuchar te hará creer otra vez en lo imposible. La casa donde vivían se alzaba en lo alto del valle, una mansión enorme rodeada de árboles viejos que parecían custodiar secretos. Dentro, el eco de los pasos ajenos se había apagado hacía años. Solo se escuchaba el roce de las ruedas de su silla y el sonido suave de los pájaros al amanecer. Ella había llegado con una maleta pequeña, apenas ropa sencilla y un rosario de madera. A los sirvientes les sorprendió su dulzura, su manera de hablar despacio, como si todo lo que decía tuviera un propósito oculto. No parecía una esposa comprada, sino alguien que traía paz a un lugar donde el aire pesaba de melancolía. Cada mañana, ella abría las cortinas y dejaba entrar la luz. «La casa necesita respirar», decía. Él, desde su silla, observaba cómo el polvo flotaba en el aire dorado, recordándole que la vida seguía ocurriendo incluso cuando uno dejaba de moverse. Al principio no hablaban mucho. Ella llenaba el silencio con historias simples: la panadería del pueblo, el perro que la seguía, el olor del café recién hecho, y él la escuchaba sin responder, dejando que su voz llenara los huecos que ni el dinero ni los médicos habían podido sanar. A veces, por las tardes, ella se sentaba frente a la ventana y bordaba en silencio. Él la miraba de lejos, fingiendo leer. Había algo en la forma en que ella se inclinaba sobre la tela, tan concentrada, tan viva, que le recordaba todo lo que había perdido. La fuerza, el orgullo, la risa. Los días se repetían, pero dentro de esa monotonía, algo cambiaba. Pequeños gestos, miradas sostenidas un segundo más. Una familiaridad suave, casi imperceptible, que empezaba a derrumbar los muros invisibles entre ellos. En el pueblo, los rumores crecían como hierba mala. Decían que él la trataba como a una enfermera, que ni siquiera compartían habitación, pero nadie sabía que cada noche ella se detenía frente a su puerta y murmuraba una oración antes de dormir. No pedía riqueza ni amor, solo fortaleza. Y él tras esa puerta permanecía despierto,
escuchando sus pasos alejarse, preguntándose por qué el sonido de esa voz le dolía y lo aliviaba a la vez. El jardín era su refugio. Ella lo había llenado de flores nuevas, rescatadas del mercado del pueblo. Rosas, lirios, geranios. Plantaba cada una con cuidado, hablando con la tierra como si fuera una vieja amiga. Desde la ventana, él observaba sin intervenir, notando cómo su presencia empezaba a devolver color al lugar. En una ocasión, al verla inclinarse, sintió un impulso inexplicable. Apretó los brazos de su silla, intentando moverse. Nada sucedió, pero el temblor en sus dedos fue real. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales, ella entró empapada, riendo como una niña. Traía flores en las manos y al verlo, se acercó sin miedo. Le secó el rostro con una toalla, sus dedos rozando su piel con una naturalidad que lo desconcertó. Él quiso hablar, pero su voz no salió. Ella solo sonrió y dijo: «No te preocupes, también estás vivo, aunque no lo recuerdes todavía». Luego se fue, dejando en el aire el perfume de las flores y una verdad que él no podía ignorar. Esa noche, frente al espejo, el millonario se miró largo rato. Hacía años que no veía su propio reflejo sin desprecio. Tocó sus piernas inmóviles y pensó en ella, en la forma en que lo había mirado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto al miedo: esperanza. Una palabra pequeña pero poderosa, que empezaba a crecer en su pecho como una llama nueva. Ella se llamaba Clara, y el nombre le hacía justicia. Tenía esa transparencia de quien no teme mostrarse como es, sin adornos. No era una mujer de grandes palabras ni de sueños imposibles. Su fortaleza residía en lo cotidiano, en la forma en que miraba el mundo con calma. Había crecido en una familia humilde, entre campos de trigo y rosarios rotos. Aprendió a amar sin esperar recompensas, y quizá por eso aceptó casarse con un hombre que todos consideraban un castigo. Pero dentro de ella había algo más que bondad, una fe silenciosa, casi obstinada, en que cada persona podía volver a levantarse. Clara no veía al millonario como un inválido, sino como un alma detenida en medio del camino. Desde el primer día, comprendió que su tarea no era cuidarlo, sino recordarle quién había sido. Por eso, cada gesto suyo tenía una intención invisible: las cortinas abiertas para que entrara la luz, el café fuerte para despertar los sentidos, las palabras suaves que insistían en llamarlo Señor con respeto, pero sin lástima. Lo trataba con una ternura firme, la misma que usan quienes saben que amar también es una forma de lucha. Su pasado estaba lleno de pérdidas que nunca contó: una madre enferma, un hermano desaparecido, un amor que se fue sin promesas. Tal vez por eso, cuando lo vio por primera vez, sintió que él representaba todas las segundas oportunidades que el destino le había negado. No buscaba riqueza, buscaba propósito. Y en ese hombre inmóvil, con los ojos cargados de soledad, creyó ver la posibilidad de un milagro. No uno de fe religiosa, sino uno humano. El milagro de volver a sentir que la vida puede cambiar. Clara tenía una manera peculiar de rezar. No lo hacía arrodillada ni con los ojos cerrados. Rezaba mientras lavaba la loza, mientras regaba las flores o tejía una bufanda. Sus plegarias eran gestos, no palabras. Pedía que él soñara, que alguna mañana recordara cómo era sonreír. A veces, mientras lo veía dormir, se acercaba despacio y le acomodaba la manta. Su respiración era pausada, profunda, y en ese silencio nocturno juraba para sí misma que no lo abandonaría hasta verlo caminar, aunque eso le costara el corazón. No todo en ella era serenidad. También tenía miedos, dudas, heridas que la perseguían cuando el viento soplaba fuerte. A veces se preguntaba si su fe no era una forma de orgullo, si realmente él quería ser salvado. Pero al amanecer bastaba ver sus ojos entreabiertos, su intento torpe de agradecerle con una sonrisa, para que todo cobrara sentido otra vez.
Porque amar a alguien roto, comprendió, no es tener compasión, es tener coraje. Las criadas del lugar empezaron a respetarla. Ya no murmuraban cuando la veían pasar, con su cabello recogido y su andar sereno. Había en ella una autoridad que no venía del dinero, sino del alma. Cada rincón que tocaba parecía volverse más cálido, menos frío. Incluso los perros, que antes huían de los desconocidos, la seguían por el jardín. El millonario lo notaba, en silencio. Y cada vez que ella entraba en la habitación, su respiración cambiaba levemente, como si el aire se volviera más liviano. En los días de invierno, cuando el frío se metía por las rendijas de la casa, Clara le leía en voz alta. Escogía libros sobre esperanza, sobre hombres que caían y volvían a levantarse. A veces, sin darse cuenta, su voz temblaba. Él lo notaba, pero no decía nada. Solo la miraba, con una gratitud muda que crecía con cada página. Sin saberlo, ella se había convertido en su razón para seguir despierto. Y aunque el cuerpo de él aún no respondía, su alma empezaba a hacerlo. Porque Clara, sin quererlo, había encendido su milagro. Su nombre era Julián, aunque hacía años que nadie lo llamaba así. Para todos era el millonario inválido, el hombre que había tenido todo y terminó prisionero de su propio cuerpo. Había heredado fortuna, tierras y fábricas, pero también una soledad tan profunda que ni el lujo podía disimular. Un accidente lo había dejado en silla de ruedas y desde entonces se había encerrado en su mansión como si el mundo fuera una ofensa. Los médicos lo visitaban más por compromiso que por esperanza. Él ya no creía en nada, ni en la medicina, ni en la gente, mucho menos en el amor. Antes del accidente, Julián había sido un hombre de presencia imponente. Su voz llenaba las reuniones, su risa hacía eco en los pasillos. Pero cuando el metal de aquel coche destrozó sus piernas, algo más que su cuerpo se quebró. Perdió la fe en los demás y sobre todo en sí mismo. Se volvió huraño, impaciente, cruel incluso con quienes lo cuidaban. Pagaba generosamente, pero trataba a todos con frialdad. Así fue hasta que la conoció a ella, esa muchacha que no tembló ante su mirada ni se dejó intimidar por su riqueza. El día que Clara cruzó la puerta, Julián sintió una irritación inmediata. No soportaba su serenidad, su manera de moverse despacio, de hablar con calma. La quería fuera, como a todos los demás, pero había algo en su forma de mirar, una mezcla de compasión y desafío, que lo desarmó poco a poco. No pedía permiso para estar ahí, tampoco ofrecía lástima. Lo trataba con una naturalidad que lo confundía, y cuando ella sonreía, el aire en la habitación parecía volverse distinto, más ligero. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, Julián repasaba mentalmente cada gesto de ella, la forma en que doblaba las servilletas, cómo humedecía sus labios antes de hablar, la manera en que lo observaba cuando creía que él no se daba cuenta. Era un hombre que lo había tenido todo, pero nunca había sentido algo tan puro, tan simple, y eso lo enfurecía, porque le recordaba que aún podía amar, aunque su cuerpo se negara a acompañarlo. En los días más oscuros, su mente le jugaba malas pasadas. Soñaba que corría, que la alcanzaba en el jardín, que la tomaba de la mano y le pedía perdón por todo. Despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado, pero cuando intentaba mover las piernas, nada respondía. Entonces la frustración lo golpeaba como un castigo divino. En esos momentos maldecía su suerte, su riqueza inútil y hasta a ella, por hacerlo desear lo imposible. Una tarde, Clara le habló de milagros. Él se rió, con ese tono seco de quien ya no cree ni en el amanecer. Los milagros no existen, muchacha. Lo que se rompe para siempre, le dijo. Pero ella lo miró con una serenidad que lo descolocó. Entonces tal vez no estás mirando bien, respondió, y siguió su camino sin discutir.
Ese día, Julián no pudo quitarle la voz de la cabeza. Algo dentro de él, muy profundo, empezaba a moverse. No sus piernas todavía, sino su corazón. A partir de entonces, cada vez que ella entraba a la habitación, Julián enderezaba la espalda. No quería que lo viera derrotado. Había en él una necesidad nueva, casi infantil, de mostrarse digno ante sus ojos. No lo entendía, ni quería admitirlo, pero lo sabía. Clara no solo había entrado a su casa, había entrado en su alma, y lo que allí dormía estaba despertando. Fue una mañana cualquiera, con el mismo aroma a pan tostado y café, pero algo en el aire se sentía distinto. Clara hablaba mientras colocaba los platos, y Julián, como siempre, la observaba desde su silla. Solo que ese día, al inclinarse para recoger una servilleta caída, sus manos temblaron. Intentó incorporarse apenas unos centímetros, y un dolor agudo le recorrió el cuerpo. Se dejó caer de nuevo, jadeando. Ella lo miró sin acercarse, con una mezcla de temor y esperanza. No dijo nada, solo dejó que el silencio hablara, porque a veces el alma necesita su propio espacio para intentarlo. Esa noche, él no durmió. Se quedó despierto mirando el techo, recordando cada palabra de ella, cada gesto de ternura que no pedía nada a cambio. «Tal vez no estás mirando bien», resonaba su voz. Por primera vez en años, deseó mirar distinto, verse distinto. Con un esfuerzo torpe, trató de mover una pierna. Un espasmo, un temblor apenas perceptible, pero real. Cayó al suelo, se golpeó y en lugar de gritar, sonrió, porque por un instante su cuerpo había obedecido a su deseo. Al amanecer, Clara lo encontró en el suelo. Corrió hacia él, asustada, pensando que había sufrido otro colapso. Pero cuando lo ayudó a incorporarse, vio la sonrisa en su rostro. «Lo intenté», murmuró él con una voz ronca que casi no usaba. Ella lo abrazó temblando. No de miedo, sino de emoción. «Entonces ya estás de pie por dentro», susurró, y esas palabras, simples pero llenas de fe, se le quedaron grabadas como fuego. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo enfermo y cuidadora, ni millonario y esposa. Eran dos almas en reconstrucción. Cada intento de él por moverse era una victoria compartida, cada mirada suya un refugio. En las noches, Clara se quedaba en el pasillo, escuchando los sonidos de sus esfuerzos, los golpes, los tropiezos. Nunca lo interrumpía. Sabía que la verdadera ayuda a veces consiste en no intervenir, sino en creer. Los sirvientes empezaron a notar los cambios, la luz en el rostro de Julián, la forma en que pedía desayunar en el jardín, su insistencia en mantenerse despierto más tiempo. Algunos pensaron que era ilusión, otros dijeron que el amor lo estaba curando. Pero Clara sabía que no era solo amor, era voluntad, una chispa encendida por la fe silenciosa que ambos compartían. Y cada día esa chispa crecía, como una semilla abriéndose paso entre la piedra. Una tarde, mientras ella regaba las plantas, él la observó con una mezcla de ternura y desesperación. «No te casaste conmigo para cuidarme, ¿verdad?», le preguntó de pronto. Ella lo miró, sorprendida, con los labios entreabiertos. «No», respondió suavemente, «me casé contigo para recordarte que sigues vivo». Esa frase lo atravesó. Esa noche no pudo dormir. En su mente, la imagen de Clara riendo entre las flores se volvió una promesa, y al amanecer volvió a intentarlo. Esta vez no cayó, solo tembló. Los días siguientes fueron un desafío constante. Dolor, cansancio, pequeños retrocesos, pero también esperanza. Julián empezó a hablar más, a reír, a preguntar por cosas que antes le eran indiferentes. Clara lo acompañaba sin imponerle ritmo. En su interior, sin embargo, temía algo, que si él sanaba, ella ya no tendría un lugar en su vida. Pero no lo decía. Guardaba ese miedo como quien guarda una herida secreta.
porque sabía que el verdadero milagro no era que él caminara, sino que ambos aprendieran a hacerlo juntos, con el alma. El tiempo empezó a moverse distinto en aquella casa. Los días ya no eran un eco triste, sino una melodía que se iba componiendo con cada intento, con cada respiración compartida. Julián seguía en silla de ruedas, pero su cuerpo mostraba señales de vida. Los dedos respondían, los brazos recuperaban fuerza, las piernas temblaban con una energía nueva. Clara lo veía desde la distancia, sin aplausos ni celebraciones. Había aprendido que los milagros crecen en silencio, como las flores que germinan bajo tierra antes de mostrar su color. En las mañanas lo encontraba en el pasillo, sudando, aferrado a las ruedas como si librara una guerra invisible. «No necesitas probar nada», le decía a veces, pero él negaba con la cabeza. «Sí, necesito, por ti». Esa frase lo dejaba en el aire, vulnerable, sincero. Clara no respondía, solo lo ayudaba a sentarse de nuevo, cuidando que no se avergonzara de sus caídas, porque había comprendido que amar a un hombre roto no es impedirle caer, sino estar cerca cuando decida levantarse. Los rumores del pueblo regresaron. Alguien dijo haberlo visto de pie unos segundos, apoyado en una pared. Otros aseguraban que era mentira, que ella inventaba todo para justificar su matrimonio. Clara no discutía. Iba al mercado con la frente en alto, saludando a todos, como si las palabras no pudieran herirla. Pero por las noches, cuando estaba sola, el peso de la burla la hacía llorar en silencio. No por ella, sino por él, porque sabía cuánto costaba cada paso invisible que daba. Una tarde, el cielo se cubrió de nubes y el viento sopló con fuerza. Julián pidió salir al jardín. Clara dudó, pero él insistió. Lo ayudó a llegar hasta el banco junto al rosal. La lluvia empezaba a caer, fina, suave. «Antes yo odiaba mojarme», dijo él mirando al horizonte. «Hoy lo agradezco». Ella sonrió con los ojos brillando. «Eso significa que estás volviendo». En ese momento, el trueno sonó, y ella lo tomó del brazo para cubrirlo. Sintió el temblor de sus músculos. Era real. Desde entonces, los ejercicios se volvieron parte del ritual diario. Pasos diminutos, sosteniéndose en el marco de la puerta, levantando las piernas apenas unos segundos. El esfuerzo era enorme, pero cada intento lo acercaba más a la vida. A veces caía, golpeando el suelo con rabia. Otras reía como un niño cuando lograba mantenerse en pie. Clara lo miraba con una mezcla de amor y miedo, consciente de que en esa lucha se jugaba algo más que la movilidad. Se jugaba su redención. Un mediodía, mientras el sol entraba a través de las ventanas, Clara lo encontró de pie, sin ayuda, respirando con fuerza. Estaba pálido, pero en su mirada había algo que nunca había visto. Orgullo. «Te lo dije», murmuró él con voz temblorosa. «No iba a quedarme sentado mientras tú sigues viva». Ella se llevó una mano a la boca, intentando contener el llanto. Se acercó, lo abrazó con cuidado, y por primera vez en años sintió su corazón latir contra el suyo. Después de ese día, algo cambió en el aire. Los sirvientes lo trataban distinto, los vecinos empezaron a callar, y la casa volvió a oler a vida. Pero en el fondo, Clara sabía que lo más asombroso no era que él caminara, era que lo había hecho por amor y no por orgullo, porque cuando el alma decide levantarse, el cuerpo no tiene más remedio que seguirla. El amanecer llegó con un silencio distinto. No era la calma de siempre, sino una expectación que flotaba en el aire, como si la casa misma contuviera la respiración. Julián llevaba semanas practicando, cada día un poco más, hasta lograr sostenerse sin ayuda. Esa mañana, sin embargo, algo dentro de él ardía con una determinación que asustaba. «Hoy voy a caminar hacia ti», le dijo a Clara, con una sonrisa que mezclaba miedo y promesa. Ella quiso detenerlo, pero sus ojos la desarmaron. Sabía que no podía impedirle intentarlo,
porque ese intento no era solo físico, era el cierre de una herida antigua. La sala estaba llena de luz. Clara se paró al otro extremo, junto al ventanal abierto. Afuera, los pájaros cantaban, como si el mundo se hubiera detenido para presenciar el momento. Julián apretó las manos en los apoyabrazos y se impulsó. Sus piernas temblaron, el sudor le corrió por la frente, y un sonido ronco escapó de su garganta. Dio un paso, luego otro. El suelo crujió bajo su peso. Clara tenía el corazón en la boca, las lágrimas contenidas. «Un paso más», murmuró ella, con voz temblorosa. «Solo uno más». Y él lo dio, cayendo a sus pies, riendo como un niño que vuelve a nacer. Ella cayó de rodillas, lo abrazó sin miedo. El cuerpo de él temblaba, pero no de dolor, sino de alivio. «Lo lograste», susurró apoyando su frente contra la de él. «No, lo logramos», respondió Julián, con una voz que ya no era la del hombre roto, sino la de alguien que por fin se había perdonado. En ese abrazo, el tiempo se disolvió. Afuera, el viento movía las cortinas y el olor a tierra mojada entraba como una bendición. Era un milagro, pero no uno divino. Era el milagro del amor que cura lo imposible. El rumor se esparció como fuego. El millonario que había vuelto a caminar. La gente se reunía frente a la mansión, intentando ver algo, tocar algo, sentir algo de ese prodigio. Algunos lloraban, otros se reían incrédulos. Clara salió a la puerta, tomada de su brazo, y todos guardaron silencio. «No hubo médico ni truco», dijo ella con firmeza. «Solo fe y amor». La multitud aplaudió, pero Julián solo la miraba a ella, porque en ese instante comprendió que el verdadero milagro no era moverse, sino amar sin miedo. Esa noche, mientras el pueblo celebraba, ellos se quedaron en el jardín bajo las estrellas. Julián caminó despacio hacia ella, sin bastón, sin ayuda. La tomó de las manos y por un instante ambos guardaron silencio. «Nunca creí que pudiera volver a sentir esto», dijo él, con la voz quebrada. «¿Caminar?», preguntó ella. «No», respondió él. «Vivir». Y entonces la abrazó, con esa delicadeza que nace de la gratitud. Ella cerró los ojos y por primera vez dejó que las lágrimas fluyeran sin culpa. Si tú también crees que el amor puede levantar lo que el mundo da por perdido, suscríbete ahora y déjame un comentario contándome qué milagro te gustaría vivir. Porque esta historia apenas empieza donde muchos creerían que termina. El pueblo cambió después de aquel día. Ya nadie se atrevía a llamarlo el inválido. Ahora lo saludaban con respeto, algunos con vergüenza por haber dudado. Julián no respondía con orgullo, sino con una calma nueva, fruto del dolor superado. Caminaba aún con lentitud, pero cada paso llevaba una dignidad que conmovía. Clara lo acompañaba siempre, sin buscar protagonismo. Ella sabía que los milagros no necesitan testigos, solo verdad. Y la suya estaba en esos paseos silenciosos, en las manos entrelazadas, en las miradas que ya no necesitaban palabras para decir gracias. Una mañana, Julián la llevó al jardín donde había dado su primer paso. Las flores estaban en plena floración y el aire olía a vida. «Este lugar me devolvió el alma», dijo él, deteniéndose frente a los rosales. «No el jardín», respondió ella, «sino lo que sembramos aquí». Él la miró con ternura, entendiendo que hablaba del amor, de esa fe terca que había resistido el escepticismo, la enfermedad y la soledad. Se abrazaron en silencio, conscientes de que lo que habían vivido no se explicaba, se sentía. Con el tiempo, Julián quiso devolver algo al pueblo que lo había despreciado. Abrió una clínica para personas con movilidad reducida y en la entrada mandó colocar una placa: «Por amor se levantan los hombres». Clara fue quien cortó la cinta inaugural, mientras él de pie la miraba con orgullo. En los ojos de ambos había lágrimas, pero no de tristeza, sino de gratitud.
porque entendían que el verdadero propósito de su milagro no era solo sanar, sino inspirar a otros a creer. Esa noche celebraron solos, sin invitados, sin brindis ostentosos, solo una cena sencilla, 2 velas y el sonido del viento. Julián le tomó la mano y la besó despacio, como quien pide perdón con los labios. «Gracias por no rendirte», murmuró. Ella sonrió. «Nunca lo hice. Solo esperé que tú recordaras quién eras». Sus miradas se fundieron en una quietud serena, esa que llega cuando la vida deja de doler y empieza por fin a tener sentido. Los días siguientes fueron distintos. Clara comenzó a escribir un diario, registrando cada paso, cada gesto, como si quisiera dejar testimonio de lo que la fe puede lograr. Julián la encontraba a veces escribiendo en el balcón y se acercaba en silencio, apoyando su cabeza sobre su hombro. «¿Qué escribes hoy?», le preguntaba. «Sobre ti», respondía ella. «Sobre nosotros, sobre el milagro que nadie creería si no lo hubiera visto». Y entonces ambos reían, conscientes de que ya no necesitaban pruebas, solo la certeza compartida. A medida que pasaba el tiempo, la salud de Julián seguía mejorando. No volvió a usar la silla, pero tampoco la mandó quitar. «Quiero que se quede aquí», dijo, «para recordar que uno no debe olvidar de dónde se levantó». Clara lo entendió sin palabras. Aquella silla, antes símbolo de ruina, se convirtió en altar silencioso de su transformación. Cada vez que la veía, sonreía, agradeciendo no el dolor, sino el camino que los había unido. El pueblo terminó por quererlos. En las fiestas, los niños pedían ver al hombre del milagro y a la mujer de la fe. Ellos reían, bailaban despacio bajo las luces y cuando la música se apagaba, se quedaban abrazados, escuchando el pulso de la noche. Porque ambos sabían que después de tanto, su recompensa no era el aplauso ni la admiración, sino algo mucho más simple: la paz. Los años pasaron con suavidad, como una caricia larga que no duele. Julián y Clara siguieron viviendo en aquella casa, ya sin fantasmas. El jardín florecía cada temporada, recordándoles que la vida siempre vuelve, aunque una vez parezca haberse ido. Él caminaba sin esfuerzo, con la serenidad de quien no busca demostrar nada, y ella, a su lado, sonreía con la calma de quien ya ha visto un milagro y no necesita otro. Algunas tardes se sentaban en silencio a mirar el atardecer. No hablaban de lo que fue, ni de lo que podría haber sido. Solo se tomaban de las manos, sabiendo que lo esencial ya estaba cumplido. Clara envejeció sin perder su luz. Su cabello se volvió blanco, pero su mirada seguía firme, clara como el primer día. Julián la miraba con devoción, con esa mezcla de gratitud y amor que solo nace de lo vivido juntos. A veces le decía en voz baja: «Tú me levantaste, pero no con las manos, sino con el alma». Ella reía, con ese gesto dulce que aún desarmaba cualquier tristeza. En su vejez entendieron que los milagros no terminan cuando se cumplen. Se transforman en memoria, en legado, en amor que enseña a otros a creer. Cuando Clara partió una mañana, lo hizo sin ruido, dormida entre las sábanas blancas. Julián no lloró al verla. Se arrodilló junto a ella, la tomó de la mano y le susurró: «Prometí levantarme por ti, y ahora lo haré por todos los que aún no creen». Cumplió su promesa. Donó su fortuna a la clínica, enseñó a otros a luchar, a tener fe incluso cuando la razón se niega. Cada vez que contaba su historia, su voz temblaba en el mismo punto. Ella me miró, y entonces el mundo volvió a moverse. Al final, en la puerta de la clínica colocaron una frase suya: «El amor no cura las heridas, las convierte en alas». Quienes la leían solían detenerse un instante, tocando las letras con reverencia. Algunos sonreían, otros lloraban, pero todos se iban con la sensación de que algo invisible los había tocado, porque la historia de Clara y Julián no era solo la de un hombre que volvió a caminar. Era la de 2 almas
que se encontraron para recordar al mundo que los milagros existen, pero solo donde hay amor. Si crees que el amor verdadero puede vencer cualquier límite, escribe milagro en los comentarios. Porque tal vez, sin saberlo, hoy tú también estás a punto de presenciar tu propio milagro.